Feliz Navidad a todos. Estoy muy contento de que puedan acompañarnos en este último domingo antes de Navidad. Por favor, abran sus Biblias si pueden en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5. Mientras nos preparamos para la Navidad, hemos estado examinando algunas de las declaraciones personales directas del Señor Jesucristo sobre por qué vino al mundo. Y hoy vamos a considerar las maravillosas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahora, Lucas nos relata la maravillosa historia de un hombre llamado Leví, que se convirtió en uno de los 12 discípulos de Jesús. Realmente es una historia notable. Verán en el versículo 27 que se nos dice que cuando Jesús salió, se fijó en un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado en la oficina de los tributos. El hecho de que Leví fuera recaudador de impuestos nos dice dos cosas sobre este hombre. La primera es que claramente era muy inteligente. Un comentarista escribe que un recaudador de impuestos, cito, por la naturaleza de su oficio necesitaba dominar especialmente el griego. Necesitaba ser alfabetizado y estar acostumbrado a llevar registros. Así que estamos hablando aquí de un hombre educado. Estamos hablando de alguien que muy probablemente hablaba 3 idiomas diferentes: hebreo, arameo y griego, que era el idioma común de la época. Este hombre era un contador experto, era un escrupuloso guardián de registros. Eso era lo que su trabajo exigía de él. Era, por tanto, un hombre de grandes capacidades. Y en segundo lugar, el hecho de que Leví fuera recaudador de impuestos nos dice que estaba envuelto en un sistema plagado de corrupción. Los recaudadores de impuestos en la época de Jesús eran personas locales que se habían alistado para trabajar para el régimen romano y por eso eran odiados. Ellos colaboraban con la opresión del dominio romano y también eran notorios por su extorsión. Fuera cual fuese el impuesto, los recaudadores normalmente añadían un recargo que luego se embolsaban y guardaban para sí mismos. Y los romanos hacían la vista gorda por la sencilla razón de que esa era la ventaja con la que reclutaban a los lugareños para un trabajo que de otro modo resultaba poco atractivo. ¿Por qué colaboraría alguien con el opresor? Pues porque había mucho dinero que ganar. Leví contaba con el poder de Roma detrás. Lo que exigía desde su puesto de recaudación, la gente tenía que pagarlo. Había elegido un camino que le permitía enriquecerse y vivir con gran comodidad. He aquí un hombre con talento, pero parte de un sistema opresivo y corrupto. Es un hombre sin escrúpulos. Ha enterrado su conciencia y no duda en aumentar la carga de su prójimo mientras eso sea de beneficio para él. Y se nos dice que Jesús lo vio mientras estaba sentado en su oficina de tributos. Es decir, lo vio en plena actividad, no en su casa, sino en el puesto de recaudación, trabajando. Y al estar cobrando impuestos, él violaba el 8º mandamiento: no robarás. El 9º: no darás falso testimonio. Y el 10º mandamiento: no codiciarás lo que es de tu prójimo. En realidad, él estaba quebrantando la entera segunda tabla de la ley, que Jesús resume así: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por tanto, mientras Leví permanece en su puesto, está infringiendo activamente los mandamientos de Dios. Lo hace tanto
como quien roba un banco, como quien miente bajo juramento o como quien quita la vida a otro. Ahora, quiero que pensemos en esto. Esta semana he intentado ser muy honesto al pensar en esto. ¿Cómo habrías reaccionado al ver a un hombre así? Y creo que al pensar en esto, habría despreciado y habría murmurado, esto me revuelve el estómago. Representa todo lo que está mal en el mundo. Alguien que manipula el sistema, un hombre sin ética, sin importarle nadie más, con tal de conseguir lo que quiere. Si tienes compasión por los pobres, creo que habría sentido repulsión hacia este hombre. Pero Jesús, al ver a este hombre, le dice, sígueme. Sígueme. Quiero que veamos tres cosas en este pasaje de las Escrituras hoy. Primero, quiero que veamos la maravillosa gracia que Jesús muestra. Quiero que vean el cambio que Jesús trae. Y luego, al acercarnos a la Navidad, la alegría que Jesús da. Así que, primero, la gracia que Jesús muestra. Y le dijo, sígueme. Ahora, ¿por qué Jesús elegiría a un hombre así para ser su discípulo? Es evidente que este hombre tenía bagaje. ¿No era obvio que alguien así, conocido por su colaboración y corrupción, no es obvio que sería un obstáculo para Jesús y su causa? Lucas nos dice en el versículo 30 que los fariseos y sus escribas se quejaban a los discípulos de Jesús diciendo, ¿por qué comen y beben ustedes con los recaudadores de impuestos y pecadores? Y parece, por el hecho de que Jesús tuvo que intervenir y dar la respuesta, que los discípulos no sabían qué decir. No tenían una respuesta. Y quizás sea porque estaban haciendo la misma pregunta. Jesús, ¿por qué no te quedaste con pescadores? Quiero decir, puede que no tengamos la educación refinada que tiene Leví, pero al menos somos conocidos como gente trabajadora que se gana la vida honradamente. Entonces, ¿por qué llamó Jesús a Leví? Bueno, él nos dice en el versículo 32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado de Leví es la muestra más maravillosa de gracia. Jesús llama al menos probable y al menos merecedor. A Leví, que practicaba la extorsión en su puesto de cobro miserable, Jesús le dice, sígueme. Al ladrón en la cruz, un criminal violento, Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y quién hubiera imaginado que Jesús llamaría a Saulo de Tarso? Odiaba a los cristianos, odiaba todo lo que representaban. Dice, antes era blasfemo, perseguidor y era violento, pero recibí misericordia. ¿Y por qué la recibió? Nos lo dice, porque Jesucristo vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Ves? Eso es gracia. Dios escoge lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Escoge lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Escoge lo bajo y despreciado del mundo, lo que no es, para reducir a la nada lo que es. ¿Y por qué hace esto?
para que ningún ser humano pueda gloriarse en su presencia. Si hay esperanza para Leví y esperanza para el ladrón en la cruz y esperanza para Saulo de Tarso, hay esperanza para cada uno de nosotros hoy. Y hay esperanza para cada persona que conocerás en tu vida en Jesucristo, gracias a la gracia que Él muestra. Eso es lo primero. Lo segundo es el cambio que Jesús trae. Observa que Jesús le dijo a este hombre, sígueme. Ahora, quiero que noten que este mandamiento de Jesús está completamente abierto. Sígueme. ¿Qué significa eso para Leví? Pues Jesús no da detalles. Ahora, piensa en el reclutamiento tal como lo experimentamos. Cuando se recluta estudiantes para una universidad, alguien del departamento de admisiones se pone en contacto y dice, este es nuestro programa. Esto es lo que puede ofrecerte. Estas son todas las cosas maravillosas que ocurren en nuestro campus y esto es lo que podemos ofrecerte en forma de beca para animarte a venir. Si te están reclutando para un trabajo, alguien de recursos humanos te dirá, aquí está la misión y la visión de nuestra empresa. Esto es lo que intentamos lograr. Esto es por qué importa. Así es como marcará la diferencia en el mundo. Aquí es donde puedes contribuir. Este es el salario que te pagaremos. Estos son los beneficios extraordinarios. Ahora únete a nuestro equipo. Hay un gran futuro aquí para ti con nosotros. Pero aquí no hay nada de eso. Solo una palabra simple. Sígueme. Ningún programa, ninguna meta, ninguna causa. Solo el Hijo de Dios diciendo, sígueme. Seguir a Jesús, ¿qué significa? Seguir a Jesús significa compartir su vida. Seguir a Jesús significa ir donde Jesús va, hacer lo que Jesús hace. Significa creer lo que Jesús dice. Significa sufrir lo que Jesús sufre. Y significa encontrar alegría en quien es Jesús. Ahora, es fácil ver cómo todo esto funcionó para los discípulos durante el ministerio de Jesús en estos 3 años hasta su crucifixión, pero los evangelios dicen que seguir a Jesús no era solo para ellos, sino también para nosotros. De hecho, las últimas palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Juan, antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo, después de la resurrección, las últimas palabras registradas de Jesús en el Evangelio de Juan son cuando le dice a Pedro, sígueme, sígueme, indicando claramente que ahora que Jesús ha ascendido al cielo, nuestro llamado es seguirlo. ¿Qué significa eso para nosotros? Bueno, significa simplemente que vamos donde Jesús va, que hacemos lo que Jesús hace, que creemos lo que Jesús dice, que sufrimos lo que Jesús sufre y encontramos alegría en quien es Jesús. Compartimos la vida de Jesús. Eso es lo que significa seguirlo. Entonces Jesús le dice a Leví, sígueme. ¿Cómo respondió Leví? Bueno, nos dice que dejándolo todo, se levantó y lo seguía. Para Leví, por supuesto, esta fue una decisión irreversible. Pedro, Andrés, Santiago, Jacobo y Juan eran pescadores. Dejaron sus redes para seguir a Jesús, pero claro, siempre podrían volver a pescar si en algún momento decidieran hacerlo. Leví estaba en una posición diferente. Los romanos no habrían aceptado de vuelta a un hombre que había abandonado su oficina tributaria. Esta fue una decisión irreversible y Leví la tomó.
dejándolo todo. Se levantó y lo seguía. ¿Ves? Jesús llamó a este hombre a una vida nueva y completamente diferente. El llamado no fue: oye, Leví, quiero que añadas creer en Jesús a tu antigua forma de vida. No. Se trataba de abandonar la antigua forma de vida y emprender algo nuevo que iría descubriendo al seguir a Jesús. Cuando sigues a Jesús, esto es lo que sucede. Como Leví, vas a recibir una nueva identidad. Este hombre había sido y era conocido en la comunidad como un recaudador de impuestos. Ahora pasaría a ser conocido como discípulo de Jesús. Por supuesto, la gente recordaría lo que había sido, pero eso ya no lo definiría. A partir de ese día, sería ante todo un seguidor de Jesús. Su vida pasó a ser un ejemplo de lo que la gracia del Señor Jesucristo puede lograr. Y cuando sigues al Señor Jesucristo, no solo recibes una nueva identidad, también recibes una nueva comunidad. Leví ya contaba con su propia comunidad. Cuando dio un banquete en honor a Jesús, confeccionó una larga lista de invitados y todos acudieron. El versículo 29 dice que había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros. Hay mucho implicado en esa palabra otros. Se trata de una coalición natural de quienes habían optado por silenciar su conciencia y vivir en rebeldía contra los mandamientos de Dios. Sí, Leví formaba parte de una comunidad. Pero cuando creyó en el Señor Jesucristo, pasó a integrar una comunidad completamente nueva. Se convirtió en discípulo. Ahora, Pedro, Andrés, Santiago, Jacobo y Juan eran pescadores. Pagaban sus impuestos. Y, como todo el mundo en aquella época, despreciaban a los recaudadores. Leví procedía de un entorno totalmente distinto de ellos, de estos otros discípulos, socialmente, educativamente, políticamente y económicamente. No tenía casi nada en común con Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Pero Jesús los reunió. En la vida normal, los otros discípulos no se habrían relacionado con Leví. Pero al seguir juntos a Jesús, aquellos hombres se hicieron hermanos. Para ellos, Jesús valía más que todo lo que los separaba. Nueva identidad, nueva comunidad. Y cuando sigues a Jesús, recibes una nueva misión. Su misión se vuelve tu misión cuando sigues a Jesús. Justo aquí Jesús declara que he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Así que cuando Leví siguió a Jesús, la misión de Jesús se convirtió también en su misión, llamar a los pecadores al arrepentimiento. Mira lo que Jesús ha hecho en mi vida. Y el mismo Jesús puede hacer algo maravilloso en la tuya. Jesús dijo que había venido a cumplir la voluntad del Padre. Y mientras Leví seguía a Jesús, esa misión se convirtió en su misión. Vivo para cumplir la voluntad del Padre. Jesús dijo que vino para dar testimonio de la verdad. Y cuando te conviertes en seguidor de Jesús, su misión se convierte en tu misión. Tú también das testimonio de la verdad. Seguir a Jesús es ir a donde Él va, es hacer lo que Él hace, es creer lo que Él dice. Implica sufrir lo que Jesús sufre. Y es encontrar gozo en quien es Jesús. Así que hay una nueva identidad, una nueva comunidad, una nueva misión y algo maravilloso que hay aquí. A Leví se le dio un nuevo nombre.
Ahora, Marcos y Lucas se refieren a este hombre como Leví, pero en realidad es más conocido por otro nombre. Y lo más probable es que Jesús le haya dado ese otro nombre cuando lo dejó todo y lo siguió. Recuerda que esto sucedió en otras situaciones. Un hombre llamado Simón siguió a Jesús y Jesús le dio un nuevo nombre. Jesús dijo, voy a llamarte Pedro, que significa roca. Y a Leví también se le dio un nuevo nombre, Mateo, que significa regalo de Dios. Y eso nos lleva a algo muy, muy maravilloso. Verás, este hombre, Leví, fue usado por Dios para compilar el primer evangelio, el evangelio que tiene su nombre, Mateo. ¿Quién mejor que este hombre que había registrado con meticulosidad todos los impuestos de toda una comunidad para tomar notas y registrar todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar durante los años de su ministerio? ¿Quién mejor que este hombre que dominaba el griego, la lengua común del momento, para redactar el primer evangelio? Dios tomó las habilidades y talentos que este hombre había empleado en la búsqueda de corrupción egoísta y los reorientó por completo para darnos la buena noticia de Jesucristo en el primero de los 4 evangelios. Cuando Leví dio el paso de seguir a Jesús, jamás pudo imaginar lo que Jesús haría con la vida que puso en sus manos. La única manera de descubrir lo que Jesús puede hacer con tu vida es dar ese paso y seguirlo. Y sabes, ninguno de nosotros sabe aún qué hará de nosotros. Lo que seremos, dice Juan, aún no se ha revelado, pero cuando lo veamos, seremos como Él. Así que la gracia que Jesús muestra, el cambio que Jesús trae. Y hay algo muy maravilloso que quiero que veas hoy. La alegría que Jesús da. Fíjate en lo que dice. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ahora, ¿qué te viene a la mente cuando oyes la palabra arrepentimiento? ¿Humillación? ¿Cilicio y ceniza? ¿Flagelarte a ti mismo? Escucha, si arrepentirse fuera flagelarse por tus fracasos pasados, ¿por qué diría Jesús que hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente? Alegría. Alegría en el cielo. ¿Por qué se alegrarían los ángeles? Porque la gente se autoflagela. No, el arrepentimiento al que Jesús nos llama es algo que se celebra. Por eso, el primer acto de este hombre que sigue a Jesús en arrepentimiento no es ayunar, sino dar un banquete. Nos dice en el versículo 29, Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Y había un grupo grande de recaudadores de impuestos y de otros que estaban sentados a la mesa con ellos. El arrepentimiento no es un viaje miserable de autodesprecio ni de remordimiento. No, el arrepentimiento provoca alegría en el cielo. Y si hay alegría en el cielo por el arrepentimiento, habrá alegría en el arrepentimiento para ti. 2 observaciones sobre este maravilloso don del arrepentimiento. La primera, el arrepentimiento ocurre
cuando sigues a Jesús. Algunos creen que primero hay que limpiar la vida, poner todo en orden, superar el bagaje, vencer todos los pecados y entonces puedes seguir a Jesús. Me gustaría seguir a Jesús, pero hay muchas cosas que debo resolver primero en mi vida. Lo he escuchado tantas veces. Si el arrepentimiento fuera algo que debieras hacer antes de seguir a Jesús, ¿sabes qué? Sería una barrera que ninguno podría cruzar. ¿Cómo podría Leví haber cambiado? Estaba atrapado en un sistema corrupto mucho más poderoso que él. La corrupción de ese sistema estaba en su interior. Él era parte de ella. La única forma en que podía salir era seguir a Jesús. Y quiero que veas esta verdad maravillosa y alentadora de que el arrepentimiento es lo que sucede cuando seguimos a Jesús. El mensaje para Leví no es arrepiéntete para que puedas seguir a Jesús. Es sigue a Jesús para que puedas arrepentirte. No es supera tus pecados y luego podrás ser un discípulo. Es conviértete en discípulo y entonces vencerás tus pecados. El arrepentimiento ocurre al seguir a Jesús. Y el arrepentimiento se profundiza con el tiempo. No es algo que ocurre solo al comienzo de la vida cristiana, es un camino, de hecho, de toda la vida. Hace algunos años encontré una definición de arrepentimiento en los escritos del Dr. J.I. Packer que me han parecido profundamente útiles. El Dr. Packer dice: el arrepentimiento es alejarte de lo que conoces de tu pecado para dar lo que conoces de ti mismo a lo que conoces acerca de tu Dios. ¿Ves la importancia de lo que él está diciendo? Al seguir a Jesús, verás más de tu pecado que antes. Y al seguirlo, descubrirás más sobre ti mismo. Y al seguirlo, llegarás a conocer más de Dios. Y al ver más de tu pecado, más de ti mismo y más de tu Dios, tu arrepentimiento se profundizará. Y al profundizar tu arrepentimiento, te parecerás más a Jesús. Y al parecerte más a Jesús, tu gozo aumentará. La gracia que Jesús muestra, el cambio que Jesús trae y el gozo que Jesús da. Nos preparamos para la Navidad preguntando esta pregunta: ¿por qué vino Jesús? Y Él nos dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Hoy hay 3 formas en que podemos responder a Jesús hoy. Una es decir: soy demasiado bueno para necesitar arrepentimiento. Hubo quienes respondieron así a Jesús en los evangelios, y hay quienes responden así a Jesús hoy. ¿Ves esta respuesta en los fariseos? Lucas registra la historia de un fariseo que fue al templo a orar y dijo esto: te doy gracias, Dios, porque no soy como los demás hombres, como los extorsionadores. Y entonces vio que había un recaudador de impuestos en algún lugar del fondo del templo y dice: te doy gracias porque no soy como este recaudador. Quizá esa sea la actitud fundamental de tu corazón. Dices: he vivido una buena vida moral. No soy como los demás que viven en rebeldía abierta contra Dios.
Y quiero hacerte esta pregunta. Es decir, aceptemos por un momento que has llevado una vida moralmente buena. Hoy quiero preguntarte con honestidad, ¿estás realmente seguro de que no tienes nada de qué arrepentirte? ¿Nada? ¿Tu conciencia nunca te remuerde? ¿Estás realmente seguro de que has amado al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente? ¿Siempre has amado a tu prójimo como a ti mismo? ¿Seguro de que nunca has mentido? ¿Estás convencido de que no hay una sola persona en la tierra que pudiera sentirse herida por cómo la trataste? Deja de engañarte. Deja de engañarte. Todos han pecado y están lejos de la gloria de Dios. Y por eso vino Jesús al mundo. Vino a llamar a los pecadores. Él dice, no he venido a llamar a los justos. Así que si insistes en seguir diciendo, bueno, no necesito arrepentirme, entonces Jesús no tiene nada que ofrecerte. No te excluyas de su gracia. Humíllate ante Él hoy. Y hay otra forma en la que la gente a veces responde. No tanto soy demasiado bueno como para necesitar arrepentirme, sino soy demasiado malo como para poder encontrar arrepentimiento. Es fácil pensar que Jesús está buscando un cierto tipo de persona. Alguien con buen historial. Alguien con buen futuro. Alguien muy, muy diferente a ti. Pero quiero que escuches hoy lo que dice la Biblia. Cuando Jesús vio a Leví sentado en su puesto de impuestos, le dijo a este hombre, sígueme, sígueme. Por cierto, ¿no te alegra que Jesús no haya venido a llamar a los justos? Si hubiera venido por los justos, ninguno de nosotros sería llamado. Y si nadie es llamado, nadie lo sigue. Y si nadie lo sigue, nadie conocería la alegría que Jesús produce al transformar una vida humana. No, Jesús dice, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y eso significa que ha venido a llamarnos a los pecadores. Puedes señalar esa palabra en la Biblia. En Lucas 5, versículo 32, puedes poner el dedo justo ahí y decir, con el dedo sobre pecadores. Esto significa que Jesús vino a llamarme a mí. De eso se trata la Navidad. Jesús vino al mundo para traerte gracia. Jesús vino al mundo para que una nueva vida sea posible para ti. Vino para que la alegría que solo Él puede dar sea tuya. Así que no digas, soy demasiado bueno para arrepentirme. Ni digas, soy demasiado malo como para poder arrepentirme. La fe dice, seguiré a Jesús y buscaré el arrepentimiento. El cambio ocurre en compañía de Jesús. Así que síguelo. Entrégate a Él hoy y tendrás la alegría de descubrir lo que puede hacer con tu vida en sus manos. Oremos juntos, ¿les parece? Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos de que Jesús no haya venido al mundo a llamar a los justos porque ninguno de nosotros sería llamado. Pero te damos gracias porque Él vino al mundo para llamar a los pecadores. Y te damos gracias porque eso abre la puerta para cada uno de nosotros.
Te damos gracias por la gracia que hay en Jesús, por el cambio que Él hace posible. Y te damos gracias por la alegría que tenemos en Él. Te pedimos que en respuesta a la venida de Jesús, cada uno de nosotros abrace a este Salvador con fe y lo siga con todo su ser. Por todo esto te pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.